análisis de tópicos es de qué están hablando, cuáles son las cosas que están diciendo. Son dos variantes que son diferentes. Entonces, la parte del análisis de sentimiento más o menos funciona así. Tenemos datos que vienen de un texto y los convertimos en tokens, ¿no? Los tokens siempre son palabritas, ¿no? Y bueno, este es ahorita, no, de hecho no es otra eso, pero esto no se produce, no es la manera en que la máquina lo lee, como hago mis matricitas de datos. ¿Y por qué decimos tokens y no palabras? Porque podemos hacer token hablando como los enigramas. A lo mejor queremos usar palabras sueltas, pero podemos también usar combinaciones de 2 o 3 palabras. Podemos usar, muchas veces usan nada más las raíces, ¿no? Entonces digo, en vez de decir niño, niña y niñería, digo niña, para que todos queden en un solo grupo, ¿no? Dependiendo de lo que estemos investigando, a veces es bueno preservar toda la palabra y a veces es bueno usar la pura raíz. Entonces, agarro textos, me convierto en algo fácil de leer para la máquina. Luego tengo un diccionario de sentimientos, donde algún humano empezó a agarrar palabras que decían, esto es bueno, esto es malo, así. Hay maneras de hacerlo automático. Bueno, digamos que hacerlo en contexto, que las frases tengan, pero pues eso es otro tema. Aquí simplemente decimos cada palabra es buena o mala. Y luego aquí lo juntamos y empezamos a visualizar. Empezamos a tratar de entender cómo va el sentimiento de una palabra. Estos son ejemplos de algunos diccionarios. Estamos usando en todo este tiempo una cosa que se llama R, que es un lenguaje de programación específico se diseñó para análisis estadístico. Y pueden ver aquí, estos son los principales diccionarios en inglés. Y son más o menos las palabras que tienen, ¿no? Y los normales son los más chicos, pero entonces, por ejemplo, en tenemos la palabra abaco. Este es un diccionario que tiene varias connotaciones, entonces habla de confianza, de miedo, negativo, de tristeza, etc. Hay otros diccionarios que no son binarios, es triste o bueno. Pero la idea es que podemos utilizar este diccionario para empezar a tratar de entender el tono del texto que se está hablando. Aquí quieren comentar eso, ¿por qué en inglés? Y no sé quién mencionaba, tú hablabas de cosas en español, ¿no? Alguien decía cosas en español. La mayoría del trabajo se ha hecho en inglés, entonces hay muchos diccionarios, hay muchas cosas ya desarrolladas para leer inglés, curiosamente para leer hindú, para leer árabe, ¿no? Pero en español hay menos, sí hay, pero hay mucho menos. Nosotros tenemos retos como que usamos acentos, muchas cosas que no existen en inglés, no es un poco más complejo el español en esa parte y a veces complica la vida. Entonces, sí, por ejemplo, bueno, tenemos muchas versiones de español, aquí hablamos también de eso, ¿no? Entonces, mucho de lo poco que hay en español es español, no de España. Entonces, si dices sos, a lo mejor esta palabra no existe sois. Entonces, hay que, pues es parte de lo que necesita estar, ¿no? de desarrollar más contenido específico para el español. Por eso le puedo hacer en inglés. Aquí es un ejemplo de una novela. Son varias, ¿no? Este es Sense and Sensibility, Pride and Prejudice y otras, ¿no? Entonces pueden ver este valor de los sentimientos, ¿no? Positivo o negativo. Entonces se puede leer un poco cómo va el ritmo, ¿no? Aquí todo empieza pura felicidad. Ay, van corriendo en las abuelitas. Ay, fue mi flor y ella era tan bella, como no sé qué. Y de repente algo pasó, ¿no? Y entonces, no sé, el papá no la quería, algo así, luego todo se arregla, luego se pone así medio tenue y así, ¿no? Entonces, podemos más o menos entender cómo va esa estructura, ¿no? Y en general, ¿no? Los que saben escribir cuentos dicen eso, ¿no? Que siempre tiene que haber, hay una historia, luego hay un conflicto, ¿no? Entonces, cuando se va a la novela, de repente se arregla el conflicto, ¿no? Y eso pasa por capítulos, porque si no, nadie lee una novela hasta donde todo se arregla en el capítulo 200, ¿no? Entonces, siempre hay problemas chiquitos, se arregla, y hay un problema grande que se arregla al final. Entonces, vamos así, luego, todos son tristes, de repente, y aquí se ve un pico así, no es como, todo es feliz, ¿no? De repente Thanos mata a todos, y luego, en la segunda película es revive. Y veo parecido, ¿no? Entonces, esto nos describe ese tono y lo podríamos comparar contra otro tipo de autores y ver si, aunque todos hacen ese tipo de cambios,
Bueno, unos son más alegres que otros son más oscuros, otros son más serios, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el mismo libro, Sprader and Paredes, pero hicimos 3 diccionarios diferentes. Se acuerdan que había varios criterios sociales. Y ven cómo, bueno, cada diccionario tiene sus cosas que captura y que no son idénticos, pero de algún modo van más o menos midiendo ese ritmo. Pues no es así perfecto, finalmente el lenguaje no es estructurado, pero aún todas las herramientas nos llevan a algo similar. Está Batiste, está contento, cosas así. Aquí hay otro asunto, ¿no? ¿Cómo voy haciendo ese sentimiento palabra por palabra? Entonces les tengo mi valor, ya sea binario o de esa relación, y les digo, mira, estas son palabras positivas que aparecen en la narración, y estas son palabras negativas. Pero sigue la parte humana, ¿no? Entonces aquí tienes la palabra mis. Entonces la palabra mis, aquí el diccionario piensa que es perder algo. O sea, pues es algo que falta, entonces es negativo. Pero esta muchacha está hablando de una muchacha. Llenos que no se quieren, no sé qué tal. Entonces aparece mucho eso le da un peso negativo, pero bueno, necesitamos un humano que descubra, igual como ratón y ratón, que este mis no era el mis que estamos hablando, y hay maneras de irlo filtrando. En el test que hicimos nosotros era mucho eso, ¿no? Ya teníamos la cosa, a ver, aquí pasa más, esta palabra está, vamos a editarla, se vuelve a poner el proceso y cambia esa interpretación. Entonces todavía tenemos ya buenos humanos, es una cosa. Aquí otra vez, esto es muy simple, pero esta es una nueva palabra, es un poco más sofisticada, donde tenemos todo lo negativo para un lado y todo lo positivo para otro. Y es útil, ¿no? Porque nos damos cuenta de eso, ¿no? Hay algo raro que está haciendo el programa, no está entendiendo ese contexto, necesito corregirlo. Ahora, ¿ya los cansé mucho? ¿O me dicen, no me venden cosas muy pesadas? Aquí hablamos del modelado de tópicos, algo similar, ¿no? Igual empezamos con datos y generamos una cosa que dice un corpus, ¿no? El corpus es un archivo grandote, ¿no? Donde están todos nuestros documentos. Y igual, ¿no? Hacemos nuestros tokens, nuestros pedacitos, los ponemos de modo que la máquina interesa. En este caso hacemos todo, ¿no? Tenemos también nuestros sentimientos, pero estamos añadiendo una cosa que se llama la documental matrix, ¿cómo se dice? Una matriz de documento y términos, ¿no? Que me está hablando, de eso platicábamos en el paseo para acá. Me está diciendo las frecuencias de palabras, ¿no? Entonces tengo una matrizota que dice qué documento hay, qué términos hay y cuál es la frecuencia de término por documento. Esto también se hace con el paradigma ese de bolsa de palabras. Sí, todo hasta aquí es bolsa de palabras. Luego hay ahorita les voy a platicar un poquito de esto, hay muchos paradigmas, pero usa uno que se llama LDA, que es Latin Dirichlet. Allocation. Allocation, ¿será allocation? Sí, es allocation. Y ya, pues se hace un modelo y sacamos cosas y encontramos el modelo y lo visualizamos igual, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando no del procedimiento, sino de varios tópicos. Ahora sí sabía que y ya no, este es uno de los más famosos, es relativamente reciente, 20 años. Una cosa de esas, todos esos modelos que usan no son, la estadística clásica tiene siglos y esto tiene años, son cosas muy nuevas, mucha teoría todavía está siendo desarrollada, no existe, pero cuando vemos cosas como regresiones lineales, o ya hay toda una teoría estadística de cuándo significa y muchas de estas cosas son pues ojalá no estamos muy seguros, pero se la otro nuevo paradigma y ahí funciona, ¿no? Igual, si les enseño el modelo da mucho miedo, tiene muchas pis y multiplicaciones y cosas horribles, la distribución de Chef es fea, pero finalmente en su corazón lo que está haciendo es mayes a lo bestia, ¿no? En esteroides. Y la teoría aquí es que dice, bueno, ¿qué es un documento? Un documento es una mezcla de tópicos. Todos
cualquier escrito, pues estoy hablando de 2 o 3 o 4 cosas. Entonces, por ejemplo, si hubiera 2 tópicos, decimos, podría ser 90% uno y 90% otro. No sé qué quiere decir, a lo mejor estoy hablando de política, pero voy a mencionar algo que a lo mejor es de economía. Y otro documento puede tener otra mezcla diferente. Entonces, si yo tengo un cierto número de tópicos dado, cada uno de mis documentos tiene diferente mezcla. Y cada tópico es una distribución de palabras, ¿no? ¿Cómo defino un tópico? Simplemente hay cosas que pasan ahí, ¿no? Y a veces se cruzan, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de qué es aquí, noticias, ¿no? Entonces, en noticias va a haber política, va a haber entretenimiento, y entonces palabras como presidente, o congreso, gobierno, pues bueno, son más probablemente asociadas con la política. No quiere decir que no aparezcan acá, pero van a ser más frecuentes acá. Y, por ejemplo, película, televisión, actor, pues van a venir más entretenimiento, ¿no? Si yo quisiera identificar esos tópicos. Pero por ejemplo, palabras que están en los dos lados, ¿no? Podemos hablar de presupuesto, está claramente en el gobierno, pero también podemos hablar de cuánto gustamos en el gobierno. Pero si, digamos, yo empiezo a ver que están diciendo el Congreso dijo no sé qué con el presupuesto y luego el gobierno, supongo que hablan de política, no hablan de política. Es más o menos lo que está haciendo el software. Aquí está ilustrado de manera divertida, ¿no? Entonces, este es un documento y lo que tiene es varios tópicos, ¿no? Cada tópico está codificado con un color y cada tópico dentro tiene una distribución de palabras. Entonces yo veo esta palabra de aquí y digo, pues esto está asociado con este tópico, y este tópico dice vida y organización, evolución. Entonces digo, bueno, a lo mejor están hablando como de genética, acá es genética, aquí a lo mejor sería biología. Pero por ejemplo, aunque todo esto es un tema alrededor de cosas biológicas y genéticas, como el DNA es tan alto, hay otro tópico ahí chiquito que habla de cámaras y de datos y demás. Entonces el autor está hablando de cuestiones biológicas y genéticas, pero hay un contexto también de cómo calcular cosas, ¿no? Y eso es lo que hace este algoritmo, ¿no? Empieza a identificar estas relaciones y me genera la distribución de tópicos por documento y la distribución de palabras por tópico. Entonces, esto es nada así en general, ¿no? ¿Cómo funciona? Todo esto es hijo del aprendizaje máquina, ¿no? Pero, sí, estos tópicos están predefinidos. Buena pregunta, no. Hay maneras también de buscar tópicos, pero en este contexto la idea es, yo no sé qué hay ahí, ¿no? Yo lo que sí tengo que definir, que la verdad es cuántos hay. Y eso es medio artístico, ¿no? No hay metodologías bien definidas. Ok, búscame 10 tópicos, ¿va? Y los proponen. Y me va a dar una respuesta como esta. Entonces, mira, yo agrupé estas cosas y aquí me encontré genético, aquí me encontré vida. Entonces, yo los empiezo a ver y digo, ¿tendrá sentido o no? Prueba con 3, a ver qué pasa. Ajá, entonces pruebo con 3 o con 17 y así, ¿no? Hasta que de repente digo, ok, ya me están diciendo algo correcto. No hay una manera, hay ciertas cosas medio más fáciles de optimizar, hay unas cosas que dicen, no sé si lo tengo aquí, pero una es exclusividad y la otra es coherencia semántica. Entonces, idealmente tú quieres que tus palabras sean exclusivas y semánticamente coherentes, ¿no? ¿Por qué exclusividad? Porque si tú agarras un libro, pues la palabra la va a estar en todos lados, ¿no? Sí, pero eso no me informa mucho. Pero si tengo muchos documentos, yo castigo ese la. La sí es muy frecuente, pero no es exclusivo. Entonces no me está hablando de ese documento, me está hablando del lenguaje en general. Pero no es mágico, ¿no? A veces algunos dicen, no, son 10 tópicos, y otros dicen, no, esto no tiene sentido, es demasiado, no necesito 3, o no, necesito 18 porque hay más detalle, ¿no? Entonces es entre arte y ciencia. Usas un poco la máquina para que te dé ideas, pero no es el que. Y también depende de qué quieres hacer, ¿no? Yo quiero interpretar la dirección general de la conversación o quiero saber algo. Pero sí, la máquina es la que averigua qué tópicos estamos utilizando. Entonces normalmente siempre pasa así, ¿no? No nada más en cosas de texto, sino
¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. Cuando devuelve el resultado es un listado de palabras ordenado jerárquicamente. ¿No? Cada tópico tiene la primera palabra, sería mejor ese tópico, ¿no? ¿Cómo construyes esas jerarquías? Porque en general no son, digamos, muchas las palabras están en todos, muchas veces están en todos los tópicos, y a veces he visto que están bastante arriba en la jerarquía. A ver si te entendí, pero no creo que se pueda. Entonces, como platico, sí, las palabras se pueden cruzar, ¿no? Sí. Puede haber una palabra en un tópico y otra en otro. Pero sí, lo que estoy diciendo un juego proverbial donde digo, bueno, aunque esta palabra esté en estos 2 o 3, dada su frecuencia y demás, lo más probable es que esté aquí. Hay una cosa en que dice el estimador de máxima verosimilitud, no sé si hayan oído eso, pero es que construyes un modelo y dices, bueno, ¿cómo maximizo los parámetros de ese modelo para que el probabilidad sea máxima? Entonces es lo que he hecho, es la manera en que se hace, por eso hay tantas multiplicaciones horribles. Es un modelo de cálculo, ¿no? Al final del día. Y entonces empezó a asignar, no quiere decir que sean perfectos, pero digo, esto tiene mucho más probabilidad de estar en este tópico que en esto. Yo le dije, no le dije qué tópicos eran, pero le dije cuántos eran. Entonces yo, ok, identifiqué, o le dije que identificara 4. Entonces por documento me va a decir, este documento habla de estos 3 tópicos. El documento 2 habla de estos 2. El documento 3, y tengo la distribución. Entonces, por ejemplo, ahorita nos vamos al ejemplo real, pero cuando estábamos hablando de las cosas del Congreso, había documentos que eran bien claros, ¿no? Habla de los derechos de manufactura. Y el 90% es eso. Y había otros documentos que eran como de introducción, fíjense que amigos del Congreso, por la vida en enero, que fue un héroe. No, pues habla de política, habla de economía, y habla de... O sea, no, aquí es como un tipo de introducción, una cosa así donde hay mucha información que va en el foco. Y otros eran no sé si esto sea un poquito lo que preguntabas. Lo que devuelve digamos, el resultado es una lista de palabras que son siempre las mismas, o sea, muy misma lista de palabras y cada tópico sería como distinto al otro en función de la posición de esa palabra, en función de su aparición, digamos. Tiene ese listado que lo exactamente, sí, de hecho. Y ya ha pasado que una misma palabra aparece en lugares bastante altos, por eso, técnicamente, cómo es el cálculo de la asignación de esa palabra a un tópico de su jerarquía, porque no es la exclusividad de una palabra lo que le asigna a un tópico u otro, porque todas las palabras están en todos los tópicos. Exacto. Pero son nada más diferentes frecuencias. Entonces nos dice, tengo esta palabra, bueno, puede ser con probabilidad, digamos, punto 1, el tópico con probabilidad punto 2, con probabilidad punto 3, con probabilidad punto 8, la pongo. Siempre lo va a asignar, siempre hay una probabilidad, pero dice, ¿cuál es lo más probable que pase? Es el único. Jorge, quizás sea, no sé, yo lo estoy asociando a algo que conozco un poco más, como en el análisis factorial, que nos agrupan distintos ítems en un factor, pero ese ítem puede pertenecer a otro factor, pero tiene una correlación más baja. Entonces, un determinado ítem queda en ese factor porque tiene una correlación ítem-factor más alta y por lo tanto se asocia a ese factor, pero no quiere decir que no esté en el otro, sino que simplemente, en este caso el ítem sería, por ejemplo, la palabra, puede tener una correlación con los otros tópicos, pero va a ser, bueno, una correlación, digo yo, en este caso sería una probabilidad más baja y por eso sería algo así. Sí. Estamos haciendo algo parecido al análisis de clústeres. De hecho, es análisis de clústeres, es un sabor. Y entonces, igual, ¿no? se asigna la diferencia entre esto y el análisis de clústeres clásico es exclusivo, que es lo más fuerte. Bueno, por ejemplo, la jerarquía de un árbol, ¿no? Un dendrograma. Entonces, en el dendrograma, yo forzo a que alguien esté o no esté. Pues tú estás en esta especie, estás en otra, y es una separación dura. En esto sería parecido a un clúster difuso. Entonces, en vez de pertenecer o no a un conjunto, tú perteneces en cierto grado a un conjunto. Es decir, entonces, se pueden tener como ondas de lógica difusa.
Por ejemplo, siempre dirías, bueno, hombre, mujer, ya no sé, ese sería un buen ejemplo, ¿no? Pues, es una gama, ¿no? Entonces, en un análisis, no sé, hace 30 años, tú dirías, pues está la jerarquía, estos tipos, todas esas personas son femeninas y estas personas son, bueno, análisis de sexo, no podría ser, estos hombres, excepto algunos más ahorita, pero haces análisis de género y dices, no, pues ¿dónde están? Entonces, bueno, parece un poco más como lesbiana, parece un poco más como lo que sea, pero realmente no puedes decir tú tienes género, entonces es más difuso. Pero sí, eso es confuso porque toda nuestra educación más clásica es verdad que las cosas son o estás o no estás, y aquí no, es estás en cierto grado. Por ejemplo, eres joven, ¿no? ¿Quiénes son jóvenes? Pues está bien claro que la gente que tiene un año, pues es bueno. Los que tienen 98, pues aceptamos que digamos, ya no son jóvenes. Entonces, ¿cuándo dejas de ser joven? A los 40, a los 18, a los 17. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que te vas, cada día es menos joven, ¿no? Pero no hay una rayita de día, ¿no? Cuando cumples 24, en ese momento ya no eres joven. Excepto para cuestiones legales, ¿no? ¿Qué quieres? 18 o 21. Pero realmente no hay, o sea, nunca eres un adulto o no eres un adulto, o eres cosas así. Entonces, es ese tipo de lógica, y sí es más confusa, pero si no sería imposible por lo que tú dices. No hay ninguna pelota que juegue en un solo lado. Okay. Entonces, esto nace a acomodarles la idea de que está pensando la máquina, ¿no? Hay un proceso, y esto es importante, que dice la gestión de los datos. Ahorita tú comentabas al principio. La parte cuando haces el modelito y salen es la parte sexy, emocionante, ¿no? Pero el 98% del trabajo es de dónde sacan los datos, cómo los metes y cómo convences al modelo que se los coma, ¿no? Entonces, esta parte de ingestión de datos es toda una área de investigación, ¿no? ¿De dónde salen esos datos? Están ya digitalizados, están a mano, están escaneados, son imágenes, ¿qué son? Están en español y tienen sus cosas, están en chino. Entonces, ¿cómo le hago para leerlos? Y aquí puede haber muchas entradas, ¿no? En documentos reales podemos encontrar cosas que se ven digitales, pero son imágenes. Hay una foto, a mí no me dice que hay palabras, ¿no? O sea, hay que hacer un proceso de OCR para que empiecen a conocer caracteres y los transformen en datos. A lo mejor están en Word o algo así. Entonces es mucho más fácil, se puede leer, pero a lo mejor Word tiene cosas que son también objetos, no como los espacios en blanco y demás, hay que ver qué hacer. A lo mejor es el papel, ¿no? O sea, alguien los escribió. Entonces, pues necesitamos un proceso para que alguien lea esos papeles escritos a mano y los meta. A lo mejor está en una tabla de Excel, etc. No puede haber mucha diversidad, ¿no? en eso. Y la misma, puede ser la misma, por ejemplo, cosas del siglo XIX, pues, a lo mejor unas son fotos, otras están en libros manuscritos, otras están digitalizadas. Entonces, este proceso puede ser muchas cosas diferentes. Y la idea es, hago todo, lo pongo en un lugar, ¿no? O sea, lo ingiero. Ya lo tengo, pero eso no quiere decir que esté bonito, ¿no? Ya lo entiende la máquina, pero todavía, es un acento, esto no. Entonces, hay que limpiarlo, ¿no? Y esto también toma mucho tiempo. Hoy que tengo espacios vacíos, que tengo palabras extranjeras, demás, lo pruebo y empiezo ya a hacer un modelo, ¿no? Entonces el modelo no jala, ¿qué pasó? Lo vamos para acá, para allá y al final lo usas. Un ejemplo que nos pasó también, nosotros tuvimos la mala suerte de que nuestros datos eran escaneados por el Congreso, todo es digital. En digital quiere decir que lo ponen en el computador, ¿no? Entonces sería bonito, no sé. Entonces hay no sé si sea un senador o qué, pero alguien que propone leyes en San Luis que se apellida así, se apellida Chalita. Se apellida como árabe, ¿no? Entonces, parte del proceso de reconocimiento de caracteres, lo que hace es que lee, ¿no? Trata de interpretar las cosas y luego checa con un diccionario para decir, a ver, pues sí, está bien, ¿no? Esta palabra sí existe. Entonces, como eso simplemente eran, digamos, fotocopias de cosas que mandó la gente, pues usan diferentes fuentes. Entonces, a veces lo mandaban, yo soy muy malo para usarlo, pero con la normal, ¿no? La que usan las computadoras, y a veces lo mandaban con un font que era así, ¿no? La típica, ¿no? Entonces, cuando salía esta palabra,
el software la reconocía perfectamente. Pero la palabra chalita es una palabra rara, no está en el diccionario español que teníamos. Entonces cuando salía esto, invariablemente decía cholita, porque se parece mucho a una onda. Entonces la máquina interpreta esto como ruido. Entonces pasan ese tipo de retos, ¿no? Que es en todo esto de cómo limitar los datos. Entonces, todo este juego es jugar con las palabras. Otra cosa que nos pasaba, entonces decíamos, bueno, agarramos un diccionario, nos lo creemos y que borra todo lo que no existe. Pero en una de las propuestas legales hablaba de una, ¿cómo se escribe esto? Técnico, ¿verdad? ¿Pero es con dos es? Con dos es, sí. Este es un grupo indígena en San Luis, pues no son mayas ni incas, ¿no? Entonces ningún diccionario dice técnico, ¿no? Nada más las personas de esa comunidad. Entonces encontramos un tópico que hablaba mucho del técnico y del maíz. Son los conflictos que tienen ellos con la tierra y demás. Pero esto, si hiciéramos una prueba completamente duro, muy científico, decía, bueno, buscan un diccionario, quita todo lo que no exista, esto debería existir. Entonces ya no tienes esta palabra, nada más hablar del maíz y eso se convierte en un tema de algo agropecuario, cuando en realidad estás hablando de un tema que tiene que ver con la gente indígena de esa región. Entonces ahí decidimos, ¿sabes qué? Preferimos tener cholitas de repente, pero no perder la oportunidad de inventar a los cambios, ¿no? Porque eso lo repetamos, pero igual había otras palabras que podíamos encontrar, porque al final estamos hablando del volumen. Entonces ese es todo ese proceso de... Y una vez que está todo bonito, hace uno el modelo, ¿no? Que eso es la parte divertida, ¿no? Pero ahí todo el trabajo realmente está aquí. Y siempre son, ¿no? Cuando ustedes lo hacen en cualquier proceso de investigación, ¿no? Nunca dices, voy a hacer esto, voy a ver estos 7 papers, no voy a escribir, no, siempre estás, te regresas, entonces, esa es la idea del modelaje. A la hora que se cansen, me dicen si quieren descansar o si quieren que siga. Entonces, ¿dónde estaba mi aparato? Es un libro como ojalá esta onda. La herramienta que usé se llama R. Si quieren, va a haber un curso R impresionante mañana. Asistir. Pero R es una cosa muy interesante. Yo no soy programador. Había un lenguaje que se llamaba S, que era un lenguaje pagado, ¿no? Como el C, una versión también salió. Y se empezó a desarrollar una versión abierta, por eso llamarlo es un dialecto de ese, ¿no? Pero de repente tomó ya, ese existe por ahí, pero nadie lo usa. Pues es igual, a lo mejor y es gratis, no tiene sentido usar el que cuesta leer, ¿no? Pero no es un lenguaje de propósito general, como puede ser Python, o puede ser C, o Fortran, o esas cosas, ¿no? Este es un lenguaje de verdad, o sea, puedes hacerlo uso, podría uno programar lo que sea, pero está hecho específicamente con el fin de hacer análisis estadístico. Entonces tiene ciertas cosas que hacen que sea mucho más fácil hacer estadística desde aquí que hacerla desde un lenguaje de propósito general. Es menos poderoso para otras cosas, ¿no? La verdad, por ejemplo, Python es que, bueno, además de hacer análisis de datos, puedes hacer todo lo que quieras. Y aquí hacer algo que no sea estadística es posible, pero es doloroso, porque no es un lenguaje diseñado para programación general, ¿no? Es muy usado. Una cosa, bueno, es abierto, ¿no? Eso tiene, no los tengo que convencer a ustedes de las ventajas de las, ¿cómo es la Creative Commons y todo lo demás? O sea, tiene la parte de la ventaja tiene la ventaja legal, ¿no? O sea, tú aprendes SPSS o bueno, otro es el famoso SAS. Son lenguajes muy buenos, muy poderosos, pero cuestan mucho dinero. Entonces, si tú eres experto y te vas a la chamba de hablar de no hay, necesito 10,000 pesos para comprar mi licencia. No, pues no la tengo. Entonces uno acaba pirateando o quedándose sin eso, ¿no? Entonces, la ventaja de tener una herramienta abierta es que donde uno esté, se puede instalar, no hay ninguna bronca, puedes tener la articulación nueva, todo eso, ¿no? Entonces, es práctico, ¿no? Yo les digo a los estudiantes, aprendan algo que puedan usar, ¿no? Cuando lleguen al trabajo, ¿no? Dicen, bueno, tengo esta herramienta y nada, necesitas que el sistema se quite para poder extraer. Y si llegas y dices, traigo matemática, o traigo más datos, ¿no? ¿Qué viene? ¿Dónde están los tipos para la licencia, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Bueno, la otra ventaja es, como es abierto, la gente, los investigadores lo usan para hacer sus papers. Y
alguien que sea mucho más bueno que yo lo que hace es que cuando haces tu paper vas haciendo un paquete que hace tus cálculos y demás que usaste para hacerlo y luego lo publiques. Entonces, de manera casi inmediata, técnicas estadísticas que inventaron están ya listas para que ustedes puedan. Y en cambio, para que lleguen a ese algunos nombres comerciales, pues, dejan pasar tiempo a la reflexión de la técnica. Ese es un riesgo, ¿no? Igual es como tener un iPhone y un Android, ¿no? Entonces, Apple te va a cuidar de que nada tenga virus ni nada, pero ya es como te va a mandar. Todavía no puedes hacer eso, ¿no? No eres maduro. Y es bueno porque es seguro. En la versión del Android te dicen, coge lo que quieras, ¿no? Si tienen virus o algo, es tu bronca. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Podrían ustedes bajar un paquete que no funcione o que esté mal hecho, pero en general lo hace la comunidad científica, ¿no? No es comercial, no lo hacen los desarrolladores para invertirse, ¿no? Entonces, hay mucha tecnología aquí que no existe en otro lado, precisamente porque está mal. Entonces, hay una onda en ciencias sociales que dicen replicabilidad. Entonces hablábamos que en ciencias naturales se hablan de reproducibilidad. Yo reporto un experimento y alguien más puede leer mi paper y hacerlo y ver si salen los resultados. En nuestra área no se puede porque no podemos reproducir guerras o empezar a matar niños a ver si es cierto que más se puede decir. Entonces no podemos hacer reproducibilidad. La hacemos falsa, no es bueno, pues en este país y hay esto, en este otro voy a hacer un experimento, ¿no? Pero dicen, bueno, si no puede ser lo reproducible, por lo menos hacerlo replicable. Y que si es bueno que la otra persona pueda hacer tu mismo experimento. No va a ser la cosa física, porque eso no se puede, pero sí puede poner los mismos datos y ver si salen los resultados o si no. Entonces, programar automáticamente genera esa reproducibilidad. Cuando hace uno, si usas un software de ventanitas, dices, no, me dice FPS y aquí están mis clusters y está todo bien, pero ¿cómo lo hiciste? Pues aquí, ¿no? Y a veces pasan esos softwares como cualquier cosa que siempre son como tal, hay cientos de programadores. O sea, a lo mejor si abres la ventana de aquí y dices regresión lineal, o si te pones aquí regresión lineal, a veces podría ser hasta otro algoritmo, de la manera en que fue construido. Entonces es difícil saber qué pasó. De hecho, las versiones nuevas de SPF y todo eso generan código. Porque entonces la mejor manera de decir cómo le dices, código, corre igualito que yo, y ya me dices si tienes comentarios y todo eso. Entonces, hay un movimiento fuerte que dice es mucho mejor para fines científicos escribir tu código que usar un paquete porque no te puedes equivocar, ¿no? Si te equivocas no corre. Entonces, si el código está bien, pues mis resultados corresponden a ese código. Aun cuando estén mal hechos, ¿no? Pero mi lógica está perfectamente explicada, ¿no? Luego, bueno, como hay mucha actividad, siempre hay bibliotecas, ¿no? Volviendo a la idea de los teléfonos, ¿no? Entonces existe lo que se llama RBase, el lenguaje original, pero todos ya están saliendo paquetes para hacer diferentes cosas que podemos usar, y ya hoy todo es licencia abierta y demás, y jala en todo, ¿no? Jala en Microsoft, jala en Windows, jala en Apple.